Si pudieran titular Eclesiastés 4, ¿cuál sería el título que pondrían? Un autor, aunque no titula tal cual Eclesiastés de esta forma, ciertamente me dio la idea para titularlo así: Las matemáticas del pastor Salomón. Las matemáticas del pastor Salomón. Y ahorita vamos a ver por qué son las matemáticas del pastor Salomón. Pero antes de introducirnos e intentar explicar cuáles son las matemáticas del pastor Salomón, es necesario saber el tema general de Eclesiastés 4. Y el tema es que el pecado daña. El pecado daña. Y Eclesiastés 4 nos hace ver y nos hace exclamar cuánto daña. El pecado daña, pero Eclesiastés 4 nos hace entender cuánto daña este. No hay parte del pecado que no dañe, no hay espacio, no hay lugar, no hay un lugar que el pecado no llegue. Y dentro del ser humano no solo daña su mente, no solo daña su corazón, no solo ha traído el mismo cosmos a maldición, de tal manera que la tierra ya da cardos, ya no da el fruto deseado en el principio. El pecado lo ha dañado todo. Y una cosa que el pecado también ha dañado es nuestras relaciones. Dios nos hizo seres sociales. ¿De dónde proviene este deseo natural de asociarnos con otros? Esto es algo que aún los filósofos paganos han entendido. Y un filósofo pagano dijo lo siguiente: aquel que ama ser solitario o es una bestia o es un Dios. Y como no es un Dios, aún los filósofos en el mundo saben que la asociación es un deseo natural del hombre, pero el pecado lo ha dañado también. Así que Pastor Salomón nos va a enseñar algo respecto a las relaciones, y nos lo va a enseñar a través de unas matemáticas. Este horrendo veneno del pecado lo ha tocado todo. No solo externamente, pero aún, no solo externamente en el mundo, pero aún externamente en la sociedad. Ha dañado la familia, daña el matrimonio, daña las relaciones laborales, daña las amistades. No hay parte que el pecado no ha tocado. Y Pastor Salomón en Eclesiastés 4, a través de las matemáticas, nos va a enseñar cómo debemos ver nuestras relaciones sociales. Recordemos, hermanos, Eclesiastés pertenece dentro del canon a lo que se llama un libro de sabiduría. Un libro de sabiduría es la revelación de Yahvé, la revelación del Dios del pacto a su comunidad del pacto. La revelación de Dios a su comunidad. Por lo tanto, esta es sabiduría para la iglesia, para el pueblo de Dios, así como para todo aquel que vive debajo del sol, o sea, todos los hombres. Y veamos estas instrucciones a través entonces de las matemáticas de Pastor Salomón. Y sus primeras matemáticas son: 0 es mejor que 1. 0 es mejor que 1. Y esto lo podemos ver en los versículos 2 y 3. Dice: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía.
Y tuve por más feliz que unos y a otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. 0 es mejor que 1. Es mejor encontrarse muerto que encontrarse vivo. O es mejor, en algunos casos, según Pastor Salomón, hubiera sido mejor no haber nacido, hermanos. Esta no es una exclamación muy diferente a lo que encontramos, por ejemplo, en Job, cuando dice es mejor el abortivo. O cuando dice Jeremías, o aún el Señor Jesucristo cuando ve a Judas, dice, mejor le hubiera sido a ese hombre nunca haber nacido. Estas no solo son declaraciones extraviadas. ¿Qué es lo que está viendo Pastor Salomón? ¿Qué es lo que le hace exclamar al Pastor Salomón que mejor es el muerto y el no nacido que aquel que existe? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, es que lo que está viendo es opresión. Lo que está viendo es que hay una sociedad donde aquellos que tienen poder oprimen a los débiles. Una opresión. Niños, la forma en la que pueden entender la opresión es pensando en una naranja, como cuando su mamá les va a preparar ese rico jugo y oprime esa naranja hasta sacar su jugo. Así es la opresión en nuestros días, donde los poderosos extraen lo más que pueden de los débiles y lo hacen a expensas que estos gimen y mueren en el proceso. Eso es lo que está viendo Pastor Salomón. El Pastor Salomón está viendo un hombre en Egipto, un hombre que está azotando a los hombres por el puro deseo de construirse una pirámide más bonita, con el propósito de guardar unos huesos en esas pirámides. O está viendo, quizá poniéndolo en nuestros días, un empresario que está simplemente traumado por tener más posesiones y no importa que ponga a sus empleados en situaciones donde corren riesgo sus vidas. Es lo mismo que estarlos azotando como el rey de Egipto, pero ahora sin látigos y más bien colocándolos en situaciones inhóspitas, en situaciones no deseables. Eso es lo que está viendo Pastor Salomón, la opresión de los poderosos. Y es cuando dice, mejor hubiera sido no haber nacido. ¿Y cuál es la sabiduría que encontramos aquí? Hermanos, nuestras relaciones laborales no deben ser gobernadas por la vida común que se vive debajo del sol. Efesios 6:9 muy claramente expone, amos, sean conscientes que ustedes tienen un amo por encima de ustedes. Y Dios va a pedirles cuentas del poder que les ha dado y cómo lo han utilizado. Recuerden, Pastor Salomón quiere darnos sabiduría de cómo vivir debajo del sol. Y una cosa es que esto nos recuerda que la opresión es causa del pecado. Así no debían ser las cosas. Pero ahora en Cristo, aquellos que están en Cristo pueden vivir o soportando la opresión por causa de su gloria o dejando de oprimir a sus empleados, a sus siervos. Ahora, no sé quiénes de ustedes están muy metidos o conocen algo que se llama la justicia social, que se ha infiltrado en Latinoamérica, principalmente en los Estados Unidos. Y es verdad que hay un mundo de sufrimiento, hay un mundo de injusticia, hay abortos, es cierto que hay discriminación, es cierto que hay homicidios, es cierto que hay maltratos, es cierto que hay golpes del más fuerte al más débil. Sin embargo, debemos saber que Pastor Salomón no nos da toda la información de cómo tratar esto. La forma de solucionar
esta opresión no es simplemente convirtiendo la iglesia y la Gran Comisión en un centro de derechos humanos, la ONU o algo semejante. Debemos recordar que la última cosa que puede salvar, o sea, la mayor realidad que puede salvar a este mundo caído de la opresión es el evangelio. Y debemos recordar a los oprimidos, no predicarles un evangelio de pobrecito, está siendo oprimido, este mundo te ha lastimado, sino decirle, es cierto, este mundo te ha oprimido, este mundo te ha lastimado, pero si no te arrepientes, hay un Dios que te hará sufrir peor. Solo como un paréntesis o una nota al pie, si alguien está enterado de estas situaciones. Las segundas matemáticas del pastor Salomón es, 1 es mejor que 2. 1 es mejor que 2. Y esto lo tenemos cuando dice pastor Salomón, es mejor un puño que 2. Es mejor un puño con contentamiento. Es mejor un puño con placer. ¿Y cuál es la lógica de pastor Salomón aquí? Bueno, es que está viendo un hombre que trabaja duro, un hombre que es dedicado a su trabajo, un hombre que no pierde el tiempo. Este hombre usa los minutos de su vida. Para él, literalmente, aquel famoso dicho que el tiempo es oro, lo vive tal cual. Para este hombre sí, el tiempo es oro y no desperdicia él ningún momento. Y eso es lo que está pensando pastor Salomón. Dice, bueno, el trabajo es bueno. Y es verdad que debemos ser esforzados. Pero si la motivación por la cual lo estás haciendo es por causa de ir un paso más adelante de tu vecino, si lo único que te hace levantarte todos los días y prepararte ese desayuno temprano es intentar avanzar un paso más que los demás, entonces eso es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia es algo que puede consumir la mente del hombre y teniendo mucho puede disfrutar nada. Por eso es mejor 1 que 2. Porque si tienes 3, disfruta 0. Es mejor un puño. Es mejor un puño con disfrute, un puño con paz, que 2 nacidos de la envidia y del deseo de avanzar más que otros. Recordemos, fue la envidia que hizo a Caín matar a Abel. Fue el no soportar que Abel ofrecía algo agradable a Dios en comparación a él. Hermanas, ¿cómo están en este momento en cuanto a las cuestiones de envidia en el corazón? ¿Hay algo que otra tiene? ¿Hay algo que otra hace? ¿Hay algo que otra posee? Que produce en ti el desear tenerlo y por lo tanto mover tus acciones para obtener lo que el otro tiene. Jóvenes, ¿qué tal ustedes? Gloria al Señor por el deseo de la teología en esta iglesia. Gloria al Señor que hemos avanzado en nuestro curso de teología sistemática, pero ¿es tu deseo conocer a Dios a través de este esfuerzo o es simplemente saber más que el otro lo que nos mueve? Dice, eso no se disfruta, es el punto de pastor Salomón. Esa teología es la teología que no se disfruta. La que se hace solo para alcanzar un poco más, solo para saberse un término más, solo para saberse una frase latina más, solo para saberse un nombre de un teólogo más. Esa es la teología que no se disfruta. En verdad, no se disfruta. ¿Qué tal ustedes, hermanos? Señoritas. Hermano, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es eso que te hace desear comprar esa otra cosa? No envidies al rico. No envidies a la casada. No envidies a la soltera. No envidies al empresario. No envidies al más inteligente.
¿Y cómo podemos resolver la envidia en los corazones? Pastor Salomón nos da mucha sabiduría al respecto. ¿Saben cuál es el aspecto muy práctico? Dice, comparte de tu puño. Si Dios te ha permitido tener mucho, se disfruta más cuando lo puedes compartir con tu hermano. Dice, ¿qué vas a trabajar? Todo esto vas a hacer y no vas a tener con quién compartirlo. Eso es algo que no se disfruta. Más bienaventurado es dar que recibir, y en el corazón sigue siendo una realidad. Es más bienaventurado el corazón. El corazón está más satisfecho cuando puede dar en vez de solo recibir. Pero hay otra cosa. ¿Cómo vencer la envidia? Bueno, haciendo bien a aquel que uno puede tener envidia. Orando por aquel que uno puede tener envidia. Haciéndole bien a uno que puede tener, de uno que se puede tener envidia. Pero otra cosa para vencer la envidia es creer en Dios. Recuerden, Pastor Salomón está viendo las cosas debajo del sol. Pero si entendemos que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas y decidió dar un coeficiente intelectual mayor a uno que a otro, no alegues contra Dios, no te quejes contra Dios por medio de la envidia, al desear haber tenido esa capacidad y no tenerla, porque ve, en última instancia contra Dios te quejas. Hermano, joven, señorita, la envidia es la manifestación de la insatisfacción de lo que Dios nos ha dado. Y antes de llevarnos por medio de un pensamiento a Cristo, déjenme hablar de las últimas matemáticas de Pastor Salomón. 2 mejor que 1. 2 mejor que 1. Y aquí está este texto famoso, porque cordón, cuando hay un cordón y hay 3, es difícil de romper, es más difícil de deshacer. A veces se usa este texto para hablar en el matrimonio y algunos pastores lo suelen usar para hacer una ceremonia de matrimonio. El problema es que probablemente Salomón, aunque tiene una implicación para el matrimonio, Salomón no estaba pensando en el matrimonio, en este texto. No es, bueno, un cordón es el marido, otro cordón es la mujer y otro es Dios y 3, no es lo que el texto está diciendo. El punto de Salomón es que es maldito el solitario. Ser solitario no es algo agradable, es algo miserable. Es algo miserable. El hombre que tiene amigos tiene hermanos, pero el hombre que está solo está en tristeza de corazón. Pastor Salomón entonces nos da varias imágenes. Eso de que si uno cayere, ¿cómo los levantará? Y si ambos están en una situación de frío, pueden calentarse. Todas esas situaciones, lo que está haciendo Pastor Salomón es dándonos una imagen de qué es caminar por el desierto. ¿Sabían eso? Eso es lo que Pastor Salomón tiene en mente. Si uno va caminando por la noche en el desierto y cae a un gran hoyo, si va solo, ya, ahí se quedó. Pero si va con un amigo, si va con un compañero, si es de esos que no camina solo, ese otro va a ayudarle a salir. Y podríamos usar esa ilustración para hablar espiritualmente. El cristiano debe caminar, no debe caminar solo. Igual, eso de que si alguien tiene frío se pueden calentar. Es una imagen de uno caminando en el desierto y siendo atrapado por la noche y siendo abrazado por el duro frío del desierto. Es mejor la compañía. El hombre sabio busca tener amigos. El hombre sabio busca tener esposa. El hombre sabio busca tener buena relación con sus hijos.
El hombre sabio busca compañeros. El hombre sabio busca verdaderos y confiables hermanos, amigos. Esta es una verdad universal. Esto aplica a todos los que viven debajo del sol. Pero aplicando esta enseñanza al cristiano, hay al menos 4 cosas que debes saber en cuanto a cómo buscar amigos. Dice el salmista en el Salmo 16, no ofreceré yo mis libaciones con los impíos, Señor, con los que adoran tu nombre, con ellos voy a buscar mi amistad. Joven, hermano, hermana, señorita, la forma en la cual se buscan los amigos es con aquellos que ofrecen libaciones juntamente con nosotros. En otras palabras, aquellos que sacrifican al mismo Dios, aquellos que sirven al mismo Dios, aquellos que se entregan al mismo Dios. Eso de no andar en yugo desigual no es algo que solo aplica para el matrimonio, es algo que aplica para la amistad más íntima también. Somos llamados como cristianos a buscar una amistad y una relación íntima con los hermanos y amigos, pero la primer cosa es que estos deben ser los que sacrifican con nosotros. Es espantoso cuando se escucha que cristianos tienen sus mejores amigos fuera de la iglesia. Eso no es posible. Puede por un tiempo ser distraído y confundido, pero cuando alguien tiene sus personas más amadas fuera de la iglesia, ciertamente algo está mal con su corazón. En segundo lugar, nuestras amistades deben ser íntimas. Jesús tuvo sus 12. Jesús tuvo sus 3. No solo debemos estar bien y en paz con todos, pero debemos buscar tener esa amistad más cercana con aquellos que podemos descansar. Porque en la vida cristiana es como caminar en un desierto. Porque en la vida cristiana a veces hay hoyos, a veces uno tropieza, a veces hay fríos, a veces hay tristezas, a veces hay depresiones, a veces hay desánimos, a veces hay problemas. Y en la vida cristiana uno solo puede caminar con un amigo. Ciertamente esto es algo que John Bunyan nos enseñó a través de sus 2 alegorías. ¿Cuáles 2 alegorías? La peregrina y el peregrino. Es interesante, pero en los 2 libros, la figura central, el peregrino y la peregrina, siempre caminan con un amigo. Una era, si no me equivoco, misericordia de peregrina, y el otro era fiel, el que acompañó a peregrino. Así se camina en la vida cristiana, hermanos. Deben ser buscadas estas amistades, es el tercer punto. Y debe ser con la familia de la fe. Ahora, termino con estas palabras. Eso es la sabiduría que Pastor Salomón da a su congregación. Recuerden, Pastor Salomón está edificando su congregación. Y yo espero que esto sea de instrucción y enseñanza para la iglesia de Cristo. Solo unas palabras para ti, amigo, que no estás en Cristo. Yo sé que tienes problemas sociales, quizá un problema matrimonial, quizá un problema laboral, y entonces estás siendo animado con este texto, pondré manos a la obra, eso era mi problema. No vayas tan rápido. Tu mayor problema, amigo, no es las relaciones sociales. Tu mayor problema es tu enemistad con Dios. Tu mayor problema, la forma en que tú arreglas tu vida, no es primero empezando a arreglar tus relaciones sociales. Sí, el problema estaba ahí con mi esposa y todo se va a solucionar en mi vida y este sentimiento vacío se va a arreglar. No, ahí no se empieza. La situación por la cual tu situación es crítica en esta vida es porque hay enemistad con Dios. El hombre nace enemistado con Dios. El hombre nace siendo enemigo de Dios. El hombre nace no como hijo de Dios. Por lo tanto,
Tu mayor preocupación no debe ser arreglar tus cuestiones sociales. Tu mayor preocupación debe ser buscar paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Y la única forma de encontrar paz es por medio del Señor Jesucristo. Tu primer arrepentimiento no debe ser un arrepentimiento social, debe ser un arrepentimiento al ser divino que te creó, al trino Dios que te formó. Hermanos, adoremos al Señor porque en su gracia, habiendo sido enemigos, ahora somos amigos del Señor, y por su gracia podemos ser capacitados para vivir en esta vida como Pastor Salomón nos ha enseñado. Alabemos a este trino Dios.